buenas noches, estimadas colegas. Le damos una cordial bienvenida a nombre de nuestra decana regional, la licenciada Gloria Castillo Azañero, así como a toda la Junta Directiva, el Consejo 24, a una edición más de este Jueves Turquesa, una edición muy especial, esta 40ª sesión. Tenemos ya pues en sala y para nosotros todo un gusto contar con la presencia de nuestra colega, la magíster María Elena Martínez Barrera, que también es pues ella Pachana, para que nos disalte un tema muy interesante que es la vacunación en el Perú, dado que nos encontramos pues en estos días en el marco de la celebración de la lucha contra la poliomielitis. Ella actualmente es directora ejecutiva de inmunizaciones del Ministerio de Salud, docente también universitaria de pre y posgrado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Estimada colega María Elena, les tenemos una cordial bienvenida y la escuchamos atentamente. Muchas gracias. Buenas noches a todos y todas, muy en especial a la decana y a su junta directiva del Consejo Regional 24 Lima Provincias por la invitación que haya realizado hacia mi persona. Y esta noche tocaremos el tema que hoy nos convoca, que es la vacunación en el Perú. Y vamos a dar inicio a esta noche académica de los jueves científicos que tiene programado el Colegio Regional. Bien, vamos a hablar de la vacunación en el Perú. Para nosotros es importantísimo este tema, puesto que la importancia de la vacunación y después del agua limpia, lo único que ha cambiado en la salud pública y en el mundo son las inmunizaciones. Después de esta agua potable, la prevención de enfermedades mediante la inmunización activa con vacunas es la medida más costo efectiva en salud pública, o sea, la que ha tenido mejor impacto, ¿no? Mejor impacto en la salud pública han salido las vacunaciones, las inmunizaciones, ¿no? Y el acceso a la vacunación en el país tiene acceso gratuito, ¿no? Es de acceso gratuito. La población tiene el acceso a las vacunas independientemente de su estado económico y social. Y por qué no decirlo también de que existen algunos privados que también manejan la vacunación. Sin embargo, para nosotros es meritorio que el Estado peruano como tal realice una inversión en vacunación, puesto que después de lo que nosotros hemos tenido en el año 70, 72, cuando recién apareció la vacunación en el Perú, teníamos un calendario bastante pequeño, ¿no? Donde habían solamente 4 vacunas, incluso 5, porque mencionábamos la manito. Sin embargo, luego de tener nuestra ley de vacunas, ya por el año 2007 aproximadamente, 2003, perdón, aproximadamente salió la ley de vacunas para garantizar que la vacuna también sea un bien del Estado y que pueda ser un bien garantizado del Estado peruano. Es así que el Ministerio de Salud, hasta la fecha, tiene un acceso universal para todos los sectores, excepto los privados, siempre y cuando los privados puedan hacer algún tipo de convenios o acuerdos de partes con las direcciones regionales, que no lo hace con el Ministerio de Salud, pero sí con las autoridades regionales, por el tema de la descentralización propiamente dicha. Sin embargo, queremos decirle que la inmunización está en e-salud, está en las Fuerzas Armadas, en las Fuerzas Policiales, y en algunos privados que tienen algunos ciertos convenios que amerita que el Estado peruano pueda proveer de estas vacunas a estas instituciones con la finalidad de proveer también la información viceversa, ¿no? La importancia de la vacunación es que hay gente que se vacuna, hay gente que no se vacuna, y hay gente que al no vacunarse se queda una población susceptible, una población muy en riesgo de poder enfermar, ¿no? Y esta misma de poder replicar al resto de la otra población para que se puedan contagiar, ¿no? Entonces esos son los no vacunados, que su gran mayoría tienen diferentes razones por las cuales
optan por no recibir la vacuna, y estos son los famosos antivacunas, o algunas personas que todavía tienen dentro de su ideología de repente religiosa, en algunos casos que hemos visto, que también dejan de vacunarse, ¿no? La infección pasa de individuos enfermos a individuos susceptibles y se propaga por toda la población. Cuando nosotros dejamos algún grupo no vacunado, este grupo se convierte en altamente de riesgo, porque al hecho de no estar protegido, su organismo se hace débil para que lábilmente pueda entrar y fácilmente pueda entrar algún tipo de bacterias, virus, y enferme a la persona. Y esta automáticamente va a coger a los grupos susceptibles, quiere decir a los que no están vacunados. Entonces la cobertura de vacunación por debajo del umbral para la protección de rebaño es muy importante. Si tenemos un grupo, ¿no?, de personas que están bien vacunadas, ayudarán de alguna manera al resto de las personas a protegerse, y eso es lo que le llamamos comúnmente la inmunidad o protección de rebaño. Y luego tenemos el otro, que es la cobertura de vacunación por encima del umbral para la protección del rebaño. A pesar de nosotros, la infección no puede propagarse en la población y los individuos susceptibles están protegidos por las personas vacunadas. También hay el otro efecto, que es el efecto de rebaño con las personas que vacunamos en un hogar, en una casa, en una vivienda, y que estas de alguna manera ayudan o colaboran en proteger a aquellos que no han logrado vacunarse. Esto es relativo, independientemente. ¿Por qué? Porque el sistema inmunológico de cada persona es diferente y torna de manera diferente, ¿no? No sabemos si algunas de las personas aparentemente pueden estar sanas, sin embargo, pueden tener una enfermedad de fondo, que uno a veces no la ha explorado y no la conoce, pero es altamente riesgo porque esta persona no está vacunada y podría ser contagiada más rápidamente, y esta puede empezar a propagar o a contagiar al resto de personas débiles que no tienen protección y que su sistema inmunológico está debilitado. Por eso es tan importante que las coberturas de vacunación superen el 95%, porque de alguna manera tú aseguras que esa población a quien vacunaste y a quien no vacunaste, y ese 5% sea salvado con ese 95% donde la cobertura es mayor en los diferentes grupos de edades, para que el resto de las personas que no se vacunaron se protejan. Pero hablar también de la historia de las vacunas durante el último ciclo es verificar exactamente cómo inician las vacunaciones y desde qué años están ya nombradas las vacunas y aparecieron también estas, ¿no? Y podemos decir que desde el año 1921, donde aparece la vacuna de la tuberculosis para poder proteger a las personas de tuberculosis meningia, ¿no? Posteriormente a ello, también tenemos que en 1926, ¿no?, en el 23, que también hubo una aparición de la vacuna como es la difteria, ¿no?, que hasta ahora sigue siendo una vacuna que está dentro de nuestro esquema de vacunación. Luego tenemos la de tosferina en el año 1926, y también tenemos la vacuna contra la fiebre amarilla, que aparece ya por el 1935. En el 38 tuvimos la enfermedad del tifus, que también es una enfermedad que fue del pasado, ¿no? Y ya en 1952 aparece poliomielitis, ¿no? Ahora que estamos trabajando para la erradicación mundial de esta enfermedad, es importante que todos y todas los que están hoy en esta audiencia y en esta charla de la noche que estamos convocándonos, es que pensar que la poliomielitis ya es una enfermedad que hemos erradicado en las Américas, pero no en el mundo, ya que todavía existen 2 países en el mundo donde todavía hay circulación de poliomielitis, de polio salvaje, allá por Pakistán y Afganistán. Y mientras estos 2 países no
dejen de ser países endémicos, todavía la polio a nivel mundial no está erradicada. Entonces, hoy los países venimos haciendo grandes esfuerzos para poder cerrar esa brecha y recuperar las coberturas de vacunación que de alguna manera durante la pandemia, un poquito antes de la pandemia incluso empezó a decaer las coberturas de vacunación del país, ¿no? Y luego tenemos el anthrax por 1954, en 1963 sarampión. Sarampión sigue siendo una enfermedad viral que afecta también a los niños, también a las personas grandes, pero que nosotros nuestro país lo tiene categorizado dentro de la eliminación del sarampión en el país. No sabemos si ahí puede haber un resurgimiento o un contagio por parte de los países donde sí se vienen reportando casos de sarampión y nuevamente nos volvamos a infectar como ocurrió en el año 2018. Y de ahí tenemos pues lo que es parotiditis, que es papera, que en el caso de nosotros viene vacunas juntas, ¿no? Entre lo que es papera, sarampión y rubiola. Entonces, estas enfermedades son primas hermanas y los componentes, los antígenos van también en un solo vial, ¿no? Y de ahí tenemos pues que en 1969 fue rubiola, que son las 3 enfermedades que se juntan para poder hacer un solo biológico, que denominada la vacuna de la SPR, ¿no? Luego en 1974 ya está la meningitis. Hasta el momento nosotros no contamos con una vacuna de meningitis dentro del calendario de vacunación, porque hay varios tipos de meningitis, y primero tenemos que mejorar con la vigilancia epidemiológica de qué tipo de cepa circula de la meningitis, el B, el C, no lo sé, pero es importante que la vigilancia epidemiológica se pueda activar, y desde los espacios donde nosotros trabajamos, es importante que se le pueda dar a conocer al ciudadano qué tipo de meningitis es la que está afectando más en nuestro territorio. Luego tenemos que en 1981 la hepatitis B, que hasta el momento sigue siendo una vacuna sumamente importante, solo que en nuestro país la hepatitis era una enfermedad endémica, pero luego estamos siendo y categorizándonos a ser un país medianamente endémico. ¿Y dónde hay más hepatitis B? En la zona de la selva, e incluida la selva de Huanta, ¿no? Donde también hay casos de hepatitis. Y ya por 1984 aparece la vacuna de la varicela, ¿no? La enfermedad de la varicela, que esta también es cubierta con una vacuna. En el Perú lo tenemos desde el año 2018, a mediados del 2018, y prácticamente en el 2019 se universalizó la vacunación para los chicos de 1 año de edad, ¿no? También tenemos la vacuna hepatitis A, que fue por el año 1991. Esta es una vacuna nueva que está recientemente a calendario de vacunación, la vacuna hepatitis A, y está indicada básicamente para los niños y niñas de 1 año y 3 meses. Y luego tenemos la enfermedad del IME o rotavirus. Y ahí es importante que el rotavirus, miren, aparece casi por 1998, y en nuestro país pasaron muchos años para recién incorporar esta vacuna. Hoy tenemos esa vacuna, ¿ya? Y esta vacuna es la vacuna contra el rotavirus, que evita enfermedades diarreicas producidas por el rotavirus. Luego pasamos al 2006, que es el virus de papiloma humano, el VPH. Este mismo estuvo señalado para que solamente se administrara la vacunación las niñas, ¿no? Pero ya este año, 2023, se empezó la vacunación también a los niños, ¿no? Es decir, en un solo momento se vacunan tanto niñas como niños con una sola dosis, porque la evidencia así lo certifica, ¿no? Que alcanzas protección con 1 o con 2 dosis. Luego en el 2009 nos golpeó enormemente la pandemia contra la influenza, la gripe H1N1, y empezamos en la vacunación exactamente 2010 con algunos pilotos
Entre ellos era pues Huancavelica, era Ucayali, ¿no? Y también parte de algunas limas, ¿no? Sin embargo, ya por el año 2009, 10, 11, esta vacuna se universaliza, ¿no? Para todas las niñas especialmente. Hoy tenemos ya para los niños y niñas y solo se utiliza una sola dosis. ¿Qué tenemos para el futuro con esta vacuna? Es que tengamos que seguir mejorando la cobertura de vacunación justamente en las personas con vulnerabilidad. Luego tenemos hepatitis E, para ellos no hay ninguna vacuna. 19 hay la ébola. Es importante que puedan también citar lo de ébola. Y en el 2020 que se incorpora por primera vez la vacuna de la COVID-19, ¿no? Que causó mucha desesperación para poder tenerla, ¿no? En el menor tiempo posible y ser parte de esa lista que las personas se vacunaban, ¿no? Entonces, no es tan fácil introducir vacunas en un territorio peruano como el que hoy les hemos presentado también a ustedes, y donde la enfermedad, el alineamiento de las prioridades políticas y de salud pública con las recomendaciones mundiales y regionales. Se debe introducir la vacuna ahora para poder fortalecer el programa de inmunización y del sistema de salud. Es importante que tengamos en cuenta la carga de la enfermedad. También es importante la situación de otras medidas de prevención, así como el desempeño y las características de las vacunas disponibles, los aspectos económicos, los aspectos financieros, la disponibilidad del suministro de la vacuna, ¿no? Esto es importante porque cada vez se solicita el ingreso de más vacunas, pero hay que mirar primero cuán de ello es importante para que el equipo que se reúne pueda tomar la mejor decisión, ¿no? Y luego vemos acá que los costos, existen algunos costos que hay que tener en cuenta para la introducción de vacunas nuevas, ¿no? Dentro de ellos y los eslabones que tenemos para que se garantice el presupuesto, es que tengamos capacitación, incremento del recurso humano, aumento del tiempo para la vacunación, o sea, más conversación, ¿no? O de repente más explicación del procedimiento, la cadena de frío, el manejo de residuos, la comunicación social es tan importante para que el usuario externo conozca de las bondades y la elija. Las nuevas cartillas, así como una visita previa que se hace al lugar donde están haciendo e introduciendo nuevas vacunas. La vacunación es una de las medidas de salud pública de mejor costo efectivo, tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo. La vacunación en el Perú hoy les digo, de que es una política general de gobierno para el presente mandato presidencial. Y aquí es importante que ustedes conozcan que existe un decreto supremo firmado por la Presidenta de la República, que es el 042-2023 de la PCM, donde se declara la salud como un derecho en el eje número 8. Y hay un subcapítulo que es el 8.1, donde se menciona mejorar la cobertura del esquema nacional de vacunación. Es importante que esta política general de gobierno permita también de alguna manera que en los diferentes espacios de nuestro territorio, ya sea la costa, la sierra o la selva, podamos nosotros tener las diferentes formas o estrategias de vacunación. Y como ven ustedes, no es lo mismo que vacunemos en una zona de la selva como en una zona de costa o en una zona de sierra, ¿no? Como podrán ver ustedes, los puntos de vacunación se van adaptando también al territorio, a la geografía. Trabajar con el territorio es trabajar con la comunidad para que puedan ellos también adaptarse
al horario del usuario externo, ¿no? Porque a veces, ¿qué pasa en la costa? Solemos hacer campañas de vacunación en el día cuando no te resulta beneficioso hacerlo en el día, ya que en el día no vas a encontrar absolutamente a nadie de las familias, porque ellos generalmente están los fines de semana o llegan recién las familias en la noche a sus domicilios. Entonces, tenemos que buscar la mejor estrategia y va a depender mucho de la geografía y el territorio donde nos encontramos para realizar una vacunación. Como podrán ver, ya contamos con un nuevo esquema de vacunación. Este fue aprobado en noviembre del 2022 y deroga las resoluciones anteriores. Esta es la norma técnica 196 del 2022, con resolución ministerial la 884-2022, ¿no? ¿Y qué ocurre acá? Es que hemos hecho algunos cambios, variaciones para el esquema de Perú, donde se señala que hay 18 vacunas que protegen de 28 enfermedades, pero lo nuevo de esto es que hoy contamos ya con una vacuna de hepatitis A para los niños y niñas de 15 meses. También se ha incorporado a los niños por primera vez para la vacunación del virus de papiloma humano. También la vacuna de la IPV, que es la vacuna de la polio inyectable, ha sido variada de una oral a una inyectable para con la tercera dosis, y además para las personas de 5 años a 59 años y que tengan las comorbilidades, debería recibir la vacuna contra el neumococo una sola dosis de por vida. Estos son los cambios que han habido hasta el momento en esta nueva norma técnica, y después hemos tenido algunos cambios de especificaciones operativas que las vamos a ir viendo en esta charla, ¿no? Esto es un poco para que ustedes se citen en el contexto que hoy nos encontramos para con el nuevo calendario de vacunación, que de alguna manera este calendario de vacunación es un esquema bastante completo a comparación de los países de Latinoamérica, ya que en su gran mayoría los otros países tienen aproximadamente entre 13 a 15 vacunas y nuestro país está en estos momentos con 18 vacunas, ¿no? Las otras han sido y quedan en lo absoluto todavía, como es la BCG para el recién nacido, es una vacuna de viva atenuada. La hepatitis B, que también está para el recién nacido, corresponde a una vacuna inactivada, recombinada. La pentavalente, como la tercera, que te protege de 5 antígenos. La DT, que es la DT pediátrica, que esto es una mezcla de anatoxina. Cuando existe alguna reacción a la pentavalente, pues al niño también le podemos ofrecer su DTT. Hemófilus influenza tipo B, es otra de las bacterias que ocurre también y que también hay en el calendario, es inactivada, es un polisacárido conjugado. Tenemos la polio inyectable, IPV, que es una vacuna inactivada, y tenemos también la polio oral, que es el APO, que es una vacuna de virus vivo atenuado, ¿no? Miren, para que se den cuenta que el oral es vivo, pero atenuado, y el inyectable es un virus inactivado, ¿no? O sea, las composiciones tienen mucho que ver para el uso de la cadena de frío también. El rotavirus es una vacuna de virus vivo atenuado que evita las diarreas producidas por el rotavirus. La vacuna antineumocócica es inactivada, ¿no? El 10 es la SPR. Ya nosotros no tenemos en el calendario de vacunación la SR, solo vamos a tener a partir de la fecha SPR, que es una vacuna de virus vivo atenuado. Y tenemos también la vacuna de la varicela, que es de virus vivo atenuado, y tenemos la vacuna de fiebre amarilla, que también corresponde a virus vivos atenuados. En la número 13 podemos citar que está la vacuna de la DPT, en la 14 la vacuna de la DT adulto, que es un toxoide, y en la 15 es una vacuna que también en el 2019 fue una de las nuevas vacunas para la gestante. Esta va a evitar justamente
la pertusis, la tos convulsiva, el coqueluche, ¿no? Como lo queramos llamar, y esta vacuna es para la gestante y es una vacuna acelular. Es importante colocársela, antes estábamos con mayores semanas de gestación, pero las evidencias han demostrado que a partir de las 20 semanas de gestación se puede aplicar la madre gestante. Tenemos lo nuevo en la 16, que es la hepatitis A, lo nuevo en la 17 con los niños, porque ya teníamos para las niñas, es una vacuna del virus de papiloma humano, es inactivada, y la 18 es la vacuna contra la influenza, que también corresponde a vacunas de virus inactivados, ¿no? El Ministerio de Salud, su rol como ente rector, garantiza la provisión de las vacunas y jeringas para la administración completamente gratuita a la población objetivo. ¿Y qué es la función que realizan las jeresas, las diresas o las diris? Es que ellos organizan la vacunación con la participación conjunta de las instituciones de salud públicas y privadas en cada ámbito territorial para asegurar la vacunación de la población objetivo. Hay estrategias y tácticas en una vacunación, son diferentes de acuerdo al contexto que nos encontremos para poder desarrollar estas estrategias y estas tácticas. Es importante mencionar que tenemos la estrategia permanente y que el objetivo de esta es solo para controlar las enfermedades. Y las tácticas es que las hacemos todos los días porque se da una vacunación institucional. La canalización se da a través de los promotores de la salud y también hacemos vacunación casa por casa, las brigadas móviles que también se trasladan a los diferentes espacios y hay puestos fijos o una microconcentración cuando lo amerite. Tenemos la otra estrategia que es la intensiva y esta puede ser nacional, puede ser regional, puede ser local. ¿Y cuál es el objetivo de esta estrategia? Básicamente es el incremento de las coberturas. Puestos fijos, microconcentración, canalización, vacunación casa por casa, las brigadas móviles, así como la vacunación institucional. Y tenemos los famosos barridos, que también pueden ser nacionales, regionales y locales, donde se da una interrupción de la transmisión o la eliminación y erradicación de las enfermedades. Esta puede ser vacunación casa por casa, puede ser puestos fijos, puede ser brigadas, canalización o de manera institucional, ¿no? Hay estrategias diferentes para poder llegar con los medios de comunicación, ya sean medios nacionales, medios regionales o medios locales, los afiches que pueden ser creados como los realizan ustedes en el primer nivel de atención, pero también la gráfica parte desde el Ministerio de Salud para que todos podamos fijar un lema, ¿no? Un lema o una denominación a nuestra campaña para que tenga pues nombre y apellido y de esta manera poder promover, incentivar a la población a que lleve a los chicos a sus vacunatorios. La cobertura de vacunación en el país es que tenemos las diferentes vacunas, ya las he nombrado anteriormente, pero también hay un problema en la información, en el resultado de la vacunación. Y si ustedes, por ejemplo, pueden ver que en el 2020 se alcanzó el 71%, en el 2021 el 78%, en el 2022 hemos mejorado ligeramente con un 81%, pero esperamos que este 2023 podemos superar el 95%. Por eso el Ministerio de Salud ha emprendido jornadas de vacunación, iniciándose ya y teniendo las primeras vacunaciones ahora ya desde el 25 hasta el 29, para después hacer otras en noviembre y en diciembre, ¿no? Es importante también mencionar que no solamente se vacuna la vacuna del esquema regular, sino que hoy viene acompañado de la vacuna de la COVID-19. ¿Cómo hemos avanzado ahí? Pues ya tenemos cerca de 91 dosis aplicadas a nivel nacional, de los cuales 2.400.000 son la bivalente, donde están ahí las personas adultas mayores, que más o menos cerca de 920.000, el resto es personas desde los 6 meses hasta el momento, hasta los 59 años. Pero aquí es importante que nos detengamos porque
Tenemos que fortalecer esta vacunación, ya que todavía no hemos salido del cuadro de no tener casos de COVID. Hay personas que siguen infectándose, pero ¿quiénes? Básicamente los que no han completado su vacunación dentro del estándar que uno tiene, ¿no? Y vemos acá los fallecidos por COVID, según los hitos de la vacunación. Hay un inicio de la vacunación cuando recién se iniciaba este año, y luego va cayendo conforme se va incrementando las coberturas de vacunación, también los fallecimientos se van disminuyendo. Y esto es importante decir para poder nosotros mejorar, y de alguna manera es el termómetro que nos determina cuán de protección tiene nuestra población con las vacunas. Bueno, aquí está el esquema, yo no quiero cansarlas porque ya se los he presentado, que son 18 vacunas, y que contamos con vacunas para todas las edades, como ahí ustedes lo pueden apreciar en la lámina. Aquí hemos traído prácticamente un cuadro de resumen donde se señala las edades que los chicos van a recibir sus vacunas, e incluso se ha determinado acá colocando la dosis y la vía de administración a dónde le corresponde administrarse para poder seguir usando y practicando los correctos y no podamos tener ningún examen al respecto. El cuadro anterior citaba a los niños, este cuadro actualizado cita a los más grandes, a los adolescentes, a los adultos, al adulto mayor, a la gestante, ¿no? También hemos colocado algunas precisiones importantes que lo pueden ustedes después de esta charla leerlo, repasarlo y practicarlo, porque no hay mejor aprendizaje que cuando estás con el público cara a cara y puedas resolver y te sientas con la capacidad de resolverle las dudas, incertidumbres, preguntas o lo que fuera. Pero ¿qué tenemos con la BCG? La BCG es una vacuna que va a evitar la tuberculosis meningia, y hoy también ya está indicada para que se aplique mayor o igual a 1.500 gramos. Yo sé que algunos van a tener que preocuparse porque son tan pequeñitos que también ya necesitan sus vacunaciones. En cuanto a hepatitis B, es lo mismo, ¿no? Que empiece la vacunación mayor o igual a 1.500 gramos, ¿no? Tenemos luego la pentavalente. Las pentavalentes son niños que no cumplieron su esquema de vacunación, pueden completarlo hasta los 7 años y 0 días. La IPV, a partir de 2023 se incorpora la tercera dosis para los chicos de 6 meses exclusivamente. A partir del 2024 se incorpora la cuarta dosis, quiere decir que todos los niños ya no recibirían, en el 24, ya no recibirían dosis orales. Vamos a terminar con lo que hay en el stock y luego pasamos automáticamente a dosis inyectables. En caso de terminar un brote, una epidemia, una pandemia, se realizará una dosis más de la vacuna según lo indiquen los expertos, ¿no? Y el APO, como ya lo han podido ver, a los 6 meses se trasladó cambió de oral a inyectable, y hay un refuerzo que en el 2024 también todas migrarían a ser inyectables, ¿no? Por un tema de que estamos caminando hacia la erradicación mundial, y también no queremos que los chicos posterior a una oral puedan también hacer la eliminación por heces y que por ahí alguien se puede enfermar. Neumococo ya lo tenemos desde los 5 a 59 años y con algunas ciertas comorbilidades que es importante que la revisen para poder nosotros tener que seguir vacunando a los grupos necesarios. La DPT se administra como un refuerzo con 2 dosis a los 18 meses y a los 4 años hasta los menores de 7 años, porque así está el inserto y así también lo hemos colocado. BPH. BPH, desde el año 2023 se está aplicando esta vacuna exclusivamente para las niñas y los niños. La DTPA celular, no se olviden, es para la gestante, que será desde las 20 semanas a 36 semanas de gestación en cada gestación. Y luego la DT, adulto, se aplica a los varones o mujeres mayor o igual a 7 años de edad en adelante, en caso de que la vacuna haya pasado algo, que puedes usarle la vacuna pentavalente. Rotavirus, hay un intervalo de 4 semanas para poder vacunar a los niños, generalmente es de 2 a
4 meses. Influenza es estacional, que pedirla con mucha anticipación y que se mantenga la vacunación de los niños menores de 5 años, así como la gestante en cualquier trimestre de gestación. Hepatitis A se ha incluido el esquema de vacunación a los 15 meses de edad vía intramuscular. La SPR se administra a los niños y las niñas según el cuadro epidemiológico. Si no ha completado la varicela, este es el momento de poder llevarlo a los chicos de esta vacuna que estaría pendiente, ¿no? Luego tenemos acá ya el esquema especial. ¿Qué hacemos con los pacientes especiales? Importante mencionarlo, que hay pacientes que tienen BCG y hepatitis, ¿no? Hay pacientes que te dicen que sí, se han hecho la diálisis, ¿no? Y que se hacen la diálisis, pero igual se necesita que alguien pueda estar verificando qué vacuna le está faltando, ¿no? De igual forma, para las personas con hemodiálisis y para las personas esprenomizadas, ¿no? Acá tienen el calendario, lo hemos consignado en una parte del calendario de vacunación. ¿Qué pasa con nuestros pacientes o personas oncológicas o oncohematológicas? Todas reales, ¿no? Todas son muy reales. También el trasplante de triglicéridos, de trasplante de progenitores hematopoyéticos. También es importante mencionarle que aquí hay un grupo de personas que deben recibir la vacuna, ¿no? Y que está dentro del esquema, está disponible el insumo para poder aplicarle a las personas que tengan este tipo de diagnóstico. Y lo otro, los pacientes con trasplante de órganos sólidos. Ahí los niños y las niñas, a partir de los 2 años, el neumococo. También hay vacunas inactivadas, 6 meses del post-trasplante o residuos o órganos sólidos, ¿no? Y tenemos los pediátricos, son los inmunosuprimidos. Y en los pediátricos tenemos que la vacuna de la DPT, la vacuna pentavalente, así como la vacuna de neumococo y la vacuna de la influenza, ¿no? Este según el esquema de vacunación. Acá tenemos ya las dosis, el calendario que debe recibir las gestantes, ¿no? Una gestante debe tener su vacuna de influenza, tiene que tener su vacuna de hepatitis B y tiene que tener su vacuna de la DT, así como la vacuna de la TDAP, y no olvidémonos la vacuna de la COVID, ¿no? Entonces imagínense lo terrible que debe ser que reciban 4 vacunas en ese momento, ¿no? O de manera simultánea. La dosis de igual forma es una llamada de atención porque nos preocupa que esta vacuna a veces suele quedarse, ¿no? Entonces acá tenemos la vacunación para el personal de salud asistencial autorizado para que las áreas asistenciales de emergencia, comunidad de cuidados críticos o los centros quirúrgicos, ¿no? Y ahí están todas las vacunas, incluida también, que hoy también es importante señalar que debe estar la vacuna de la COVID-19, ¿no? Que también como una prioridad. Bueno, yo creo que acá ya les hemos dicho cómo vacunan, cuáles son las estrategias, las diferentes formas de que el personal de salud se logre vacunar. El Ministerio, la Dirección de Inmunizaciones, prepara una hoja de ruta para que en cada mes se pueda motivar, incentivar, promover la vacunación. Y en este caso estamos en octubre promoviendo la del virus de papiloma humano y en diciembre es completar todo el esquema de vacunación. ¿Cómo estamos? No es que estemos mal, tampoco estamos excelentes, estamos en término medio y esperamos que en los próximos días esta gráfica pueda convertirse en otra cosa que sea más atractivo para él. El esquema de vacunación interrumpido e inoportuno se continúa con el esquema sin considerar el tiempo transcurrido desde la última dosis. Luego tenemos que no es necesario reiniciar los esquemas de vacunación y para vacunar a una persona sana no se requiere tampoco indicación médica, ¿no? Así como la vacunación en las poblaciones indígenas es importante porque ahí hay que entrar por varias dosis, porque no es muy
no es muy, ¿qué les digo?, los lugares cercanos para poder vacunar también en esos territorios, ¿no? Entonces, ¿qué retos y desafíos tenemos? Tenemos que contribuir con el control de las enfermedades prevenibles por vacunación, con coberturas por encima del 95%, ¿ya? Es importante que también mantener los logros de la salud pública en las inmunoprevenibles, así como la eliminación y la erradicación de enfermedades prevenibles por vacuna. La otra es garantizar el acceso a la vacunación en todas las etapas de las vidas del sector público y privado que realizan la vacunación. La otra es promover el trabajo conjunto con todo el equipo de salud. La otra es fortalecer la trazabilidad de las vacunas en los diferentes sectores, fortalecer el sistema de registro informático para la tarjeta digital. La 12 es la última, perdón, es la gobernanza, ¿no? Que es donde vemos la agenda principal que siempre debe estar en la gobernanza, son las inmunizaciones. Es decir, algo que tenemos que nosotros promover siempre, que es la vacunación dentro de los espacios importantes que tenga la gente, ¿no? Y bueno, estas son las vacunas salvan vidas, están en los diferentes territorios de nuestro país, tanto en la costa, en la sierra y en la selva, cruzando los ríos, cruzando los cerros, pasando en lugares alejados y con mucho riesgo, pero de esa manera creo que todo lo que trabajamos en inmunizaciones, nosotros apoyamos a que esta vacunación llegue hasta el último lugar del territorio, sobre todo para cuidar la vida de todas las personas, con vacunas seguras, ¿no?, eficaces, de calidad y gratuitas. Muchas gracias. Acá están los hermanitos de Vacunín, donde hoy en esta jornada de vacunación han salido a realizar su vacunación. Y por acá creo que hay una pregunta de Almendra, que a partir de qué edad gestacional se coloca la vacuna de la hepatitis B, muy buena, y la vacuna de la DT. Ya se habla de un primer trimestre donde puedes colocarle las vacunas, no hay ningún problema, sino que a veces suelen no colocarse antes de las 12 semanas, porque no es que le haga daño, sino que porque coincidentemente el niño puede tener alguna enfermedad de fondo, que Dios no quiere en las madres gestantes, pero que muchas veces cuando esto ocurre, el principal problema que le acusan es la vacunación. Por lo tanto, no lo hemos considerado como una prioridad para que podamos recoger un dato de algún químico farmacéutico. Pero si ustedes lo consideran pertinente, sí es importante que también lo puedan incorporar dentro de sus comités. Tenemos un comité nacional, habrá un comité regional, pero también dentro de los centros de salud debería existir un comité pequeño, pero local, porque este tiene que resolver las situaciones de vacunación en los colegios, cuando no lo quieren hacer, tiene que haber un compromiso de la alta dirección para que finalmente podamos nosotros entrar a ese territorio, ¿no? Dice, gestante que nunca recibió su vacuna COVID, ¿cuántas dosis se le administra? Muy buena pregunta, Mercedes. La gestante que no se vacunó nunca solamente va a recibir ahora la vacuna bivalente una sola dosis, ¿no? ¿A partir de qué edad se gestiona? Ya le dije, muy bien, Real ya me lo agradeció. ¿Y cuántas dosis se administra? Solo una dosis para la gestante, ¿no? Buenas noches. Si un niño tiene 4 años y no tiene ninguna sola vacuna, ¿qué vacunas le podría colocar? Si él tiene 4 años, puedes colocarle su pentavalente, puedes colocarle su neumococo, puedes colocarle su SPR, puedes colocarle su vacuna de virus de papiloma humano. Es decir, hay varias vacunas que le puedes hacer el plan de la atención de vacunación para que la madre gestante, la madre pueda tenerlo en cuenta y pueda llevar y cumplir con su calendario de su niño, ¿no? Bueno, eso es lo que quería conversar con ustedes esta noche. Espero que haya sido clara. Igual tienen mis teléfonos, mi correo, por alguna pregunta o duda, igual estoy atenta para poder siempre colaborar y participar en los jueves turquesas, que así lo ha denominado el Consejo Regional de Lima provincia, ¿no?
María Aurora dice, ¿se va a recuperar la hepatitis A hasta los 4 años? No, solamente vamos a hacer la vacuna de hepatitis A hasta los 2 años vamos a recuperar, no a los 4 años, por favor, no está dentro del margen de la programación. ¿Qué efectos tiene la vacuna rotavirus si lo vacunó a los 8 meses? Lo que puede haber es un efecto de intusección del aparato digestivo. No es muy recomendable después de los 8 meses, puede ser hasta los 8 meses 0 días, pero después no. Hay un riesgo de que pueda ser una intusección intestinal y que obviamente el efecto de la vacuna ya no lo va a ser efectivo dentro de ese periodo, ¿no? Voy a pasarle al interior la presentación a la licenciada para que ustedes también puedan tener acceso a la presentación. Y bueno, siempre es un gusto compartir con ustedes. Siempre es grato saber que el personal de salud se sigue capacitando. Hoy estamos desarrollando la jornada de vacunación. Hemos empezado el 25 y terminamos el 29. Hay que cerrar las brechas de la vacunación, pero no solamente hay que cerrar, sino que completar los calendarios de vacunación de los niños y las niñas. Y no nos olvidemos, la COVID sigue aplicándose también a las personas porque aún el virus no ha cesado. El virus sigue todavía circulando con la aparición de nuevos sublinajes que preocupan mucho a la sociedad y que es importante que estemos completamente vacunados. Muchísimas gracias, licenciada María Elena. Siempre es un placer escucharla. Definitivamente, toda la información que nos ha compartido hoy día es de suma importancia, ¿no? La evolución de la vacunación en nuestro país y cómo gracias a ella se ha podido controlar y erradicar muchas enfermedades. Muchísimas gracias a nuestra decana regional, la licenciada Gloria Castillo Sañero, por su excelente presentación y su buena disposición a compartir con nosotros en esta noche. Muchas gracias también, mi cariño y respeto y aprecio a la decana Gloria Castillo, con quien compartí alguna vez el trabajo con ella. Soy huachana, me siento identificada con la región y le deseo a toda la junta directiva y a todos los que esta noche hemos estado juntos a seguir trabajando a favor de la prevención. Y una de las estrategias importantes en la salud pública que ha tomado un rol protagónico en nuestra sociedad ha sido la vacunación. No dejemos de seguir demostrando lo mejor que damos en nuestros espacios donde laboramos para seguir construyendo un Perú preventivo y que nuestros niños y niñas del país siempre estén protegidos con vacunas seguras, eficaces, de calidad y completamente gratuitas. Buenas noches, suerte a cada uno de ustedes y hasta la próxima. Gracias. Muchísimas gracias, licenciada. Muy bien, invitamos por favor a que puedan registrar su asistencia en el link que hemos colocado en el chat. Es importante para poder de esa manera verificar su participación. Asimismo, también comunicarles, colegas, que con 6 asistencias los jueves turquesa pueden ustedes acceder a una certificación por el valor académico de un crédito. Estamos siempre gustosos de compartir con ustedes estos temas que son muy importantes para tener actualizados sus conocimientos. También recordarle que en nuestra página de Facebook pueden seguir las actividades que realizamos con mucho cariño para ustedes. Y también en nuestro canal de YouTube pueden ustedes volver a revisar los jueves turquesa de su preferencia. De repente ingresaron a mitad de la capacitación, no se han perdido volver a ver este tipo de capacitación en el canal de YouTube y compartirlo con otras colegas. Es importante siempre de esta manera reforzar nuestros conocimientos. Muy bien, colegas, es un gusto haber estado con ustedes. Los esperamos la próxima semana en una edición más de Lo que es Turquesa con otro tema de interés. Te invitamos a que ustedes puedan seguir participando semana tras semana. Tengan ustedes muy buenas noches.